Es mexicana de nacimiento. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por momentos muy difíciles. Emigra a los Estados Unidos siguiendo a su esposo y queriendo fortalecer la unión familiar. Pero en este país también se enfrenta a muchos desafíos y con gran entereza y espíritu emprendedor logra sobreponerse y sacar adelante a sus hijos. Actualmente, ella es una mujer independiente, exitosa escritora y emprendedora. Amigos, es un gran gusto presentarles a Susi Trujillo. Amigos, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es 41 grados norte. Bienvenidos. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. Tenemos en esta ocasión una plática con una empresaria, una mujer joven, emprendedora, escritora, y ella es Susi Trujillo. Ella es mexicana y vive también aquí en los Estados Unidos, así es que este episodio vamos a platicar con ella, con Susi Trujillo. Susi, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y poder ser parte de este programa, y sé que va a ser una charla muy buena y sobre todo que pueda ser muy sustantiva y, digamos, de crecimiento en todos los sentidos. Acabas de darle al clavo, Susi. Ese es el objetivo de 41 grados norte, que esto pueda ser de utilidad para toda la gente que nos hace el gran favor de vernos y de escucharnos, que esto pueda ser de utilidad, que puedan tomar cosas que ellos crean que pueden aplicar en sus propias vidas, de lo que puedan escuchar en esta plática específica contigo, Susi. Así es que, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Oye, Susi, me gustaría comenzar con algo que me enteré y me gustaría empezar con este punto. Que te gusta el deporte extremo, ¿verdad? Así es. Me encantan las alturas. Oye, ajá, pero exactamente, el deporte extremo, ¿en qué área o qué practicas, qué haces? Bueno, son varias. La primera es andar en moto de pista. Lo segundo es andar en bicicleta, en patines. Y bueno, ahorita apenas hace un año precisamente me lancé de un avión de más de 17,000 pies de altura. Entonces fue una experiencia única, pero a la vez fue algo curioso porque siento que ahí quemé todas mis neuronas de adrenalina. Y ahorita a mí me encantaba muchísimo andar en los juegos, en la Rueda de la Fortuna y todo eso. Y curiosamente ahorita he intentado andar con mis hijos en todas esas cosas y siento que ya ahorita ya di, digamos, lo máximo. Lo intento de nuevo, pero realmente creo que ya ahorita eso ya está pasando. Pero aventarme del avión yo creo que lo vuelvo a hacer. Y sobre todo andar en el moto. Para mí, si digamos ando estresada, ando, digamos, con tantas, digamos, cosas agobiadas, lo que hago es irme a moto y ¿cuál estrés? O sea, ahí se me olvida completamente todo. Esa es mi pasión máxima, carros de carrera. Entonces la gente cuando me miran me dicen, Susi, o sea, tú haces todas esas cosas y si no te miráramos personalmente, o sea, con nuestros ojos, diríamos que esto es mentira. No, pues sí, la verdad es que no me lo imaginé. Obviamente, digo, en general no dudo de que haya muchas mujeres que hagan esto, pero creo que mayormente son hombres los que practican este tipo de deportes. Así es que bueno, pues sí me genera cierta sorpresa, ¿verdad? Que tú lo hagas y me parece extraordinario. O sea, ¿te gusta la adrenalina? Sí, mucho. ¿Y esto lo compartes con tus hijos? O sea, ¿te vas claro, con ellos? De hecho, mi hijo... Ajá. Sí, mi hijo, el mayor de 22 años, todos sus carros son de carreras, todos son deportivos. Tiene moto también, él también le encanta la moto y yo siempre luego lo regañaba y cuando él me ve a mí me dice, usted fue la que me puso el ejemplo, así que aguántese. Entonces ya no puedo decir absolutamente nada, simplemente lo único que hago es encomendarlo a Dios
y bueno, es algo que se vive. Siempre la gente dice, Susi, pero es que te arriesgas mucho. Le digo, mira, la vida es un arriesgue todos los días. Desde que tú te levantas ya te estás arriesgando. Desde que tú empiezas tu trabajo te estás arriesgando. Así que, ¿por qué no arriesgarte con algo que te hace feliz y te sientes bien? Claro. O sea, ¿recomendarías que la gente hiciera este tipo de cosas porque es una manera, pues de sacar ese estrés, pues el estrés de todos los días que uno puede tener en el trabajo, en la vida misma, ¿no? Es una manera muy buena de sacar ese estrés. No creo que toda la gente, como dices tú, Salvador, es de que la gente quiera hacer esto, porque en primera se necesita realmente tener esas agallas para poder hacerlo, y sobre todo no te vas a ir a algo que no te gusta. Cuando tú haces algo que realmente no te gusta, sino simplemente por quedar bien con los demás, simple y sencillamente vas a salir frustrado, frustrada. Entonces esto es para que realmente quien ya lo traía en la sangre, en las venas. Creo que yo desde niña siempre fui muy aventada. Creo que puedo considerarme como la oveja negra de la casa, siempre la más rebelde, la que siempre se avienta a todo. Y bueno, creo que en esto surge el realmente porque yo empecé como autora y escritora, porque quería yo realmente mostrarle a las personas, cuando tú ya has pasado por retos muy difíciles y riesgos, que has superado hasta la misma muerte, creo que ya no le tienes miedo absolutamente a nada. Y ese es mi caso. Precisamente vamos a tocar ese punto de tus libros y de la parte de escritora que tienes, que es muy interesante. Y hablabas que desde niña, me imagino que eras de las que te trepabas a los árboles o cosas como esas. Y precisamente, hablando de tu niñez, ¿dónde naces, Susi? Platícanos un poco de tu niñez. ¿De dónde vienes? Ok, bueno, yo nací en un pueblo llamado Totomajac, Villa Guerrero, Estado de México. No es Guerrero, es Estado de México. Simplemente se llama el municipio, no es el estado, es Totomajac, Villa Guerrero, es el municipio, pero pertenece al Estado de México. Muy bueno, bien. Yo vengo de padres muy trabajadores, familia muy trabajadora. Mis papás se dedicaban a lo que era la paletería, así como la michoacana, todo eso, paletas de hielo, nieve de hielo. Y mi papá se dedicaba a lo que era al comercio de la flor, todo lo que son las rosas, polar, gerbera, lo que viene siendo el girasol, todo eso lo que viene siendo variedad de flor. Mi papá tenía invernaderos grandes donde se dedicaba a todo eso, y creo que eso fue algo que a mí nosotros como hijos nos enseñaron a poder ser emprendedores y sobre todo vendedores, por decirlo de esta manera, y sacarnos adelante por medio de todo digamos, esto que mis papás venían elaborando desde que yo tengo uso de razón. Mis papás eran ya vendedores. Eso es. ¿Cuántos hermanos tienes, Susi? En total éramos 11. Ahorita 11. Solamente ahorita nada más quedamos 9. Ok. ¿Y perdón, tú qué posición? Quedamos solamente 8. Ok. ¿Y qué posición ocupas dentro de esos 11? Yo soy la tercera de las últimas. Ok. ¿Y cuántos hombres, cuántas mujeres? Ok, eran 6 hombres y 4 mujeres. Muy bien. Y de las mujeres tú eras la pinga, tú eras la que te trepabas a los árboles y cosas como esas, supongo. Sí, de hecho, precisamente por eso cuando yo tenía más o menos como 7 o 8 años, mi mamá, como sabía que yo era muy arriesgada, me mandó a lavar los pies a mi hermano, el que viene siendo ya más pequeño que yo. Después de ahí viene el más chiquito. Pero ese día yo recuerdo que mi mamá me dijo que se los lavara los pies porque mi hermanito andaba jugando en el lodo y todo eso, y me dijo, lava los pies porque ya nos tenemos que ir. No sé a dónde íbamos a ir, no recuerdo. Pero en eso había una pileta, digamos, mi mamá pues no era de lavarlos todos los días la pileta, y no sé si ustedes sepan que ahí en las piletas luego cuando no se ha lavado por tiempo, se hace como le que llaman como lanita, entonces se hace resbaloso. Sí, exactamente. Claro. Cuando yo quise intentar sacar la segunda jícara de agua o la tinita de agua, no sé cómo le llaman las personas, en eso me resbalo. Tenía un banquito, que me puse un banquito porque estaba todavía pequeña, mi hermano igual, y cuando yo quise agarrar el otro agua, pum, me resbalo y voy para abajo. Había como esto de altura, yo creo, de agua, pero era suficiente para que yo no pudiera, digamos, levantarme, y me resbalaba por la misma lavita que había ahí de lana.
Exacto, la lama que estaba ahí ya acumulada. Exacto. Y ahí viene, digamos, mi primer, digamos, aventura, por decirlo así, pero también fue una experiencia, la verdad, que me marcó de por vida. Oye, pero entonces, quien se vio en problemas fuiste tú y tu hermanito. Sí, pero lo que pasa que eso causó que yo me estuviera ahogando. Ok. Pero, ¿y luego Y qué sucedió? ¿Llegó tu mamá y te sacó o qué sucedió? yo, cuando yo estaba haciendo eso, como yo me quería voltear hacia arriba para que me cayera, digamos, o sea, yo podía respirar, no podía, sino que yo misma me volteaba para abajo y era Claro. una lucha constante que yo estaba teniendo en ese momento. Y lo único que recuerdo que mi hermana, una de las cuartas también, que era mayor que yo, escuché que decía que Lilia se estaba ahogando y no era Lilia, era Susi la que se estaba ahogando, o sea, yo. Wow. Y en ese momento yo me cansé de estar ahí porque mi hermana está en la parte de arriba, mi mamá estaba creo con una comadre de ella, plática y plática y no escuchaba que mi hermana estaba gritando. Mi hermano Wow. chiquito no tenía en cuenta, él pensaba que yo estaba jugando dentro del agua, lo cual no era así, yo me estaba ya como digo ahogando. De repente yo sentí como me entra una burbuja aquí en la garganta y cuando entra en mi garganta yo pierdo el conocimiento y ya no escuché absolutamente nada, como que me iba y me regresaba. Luego después de ahí volví otra vez a regresar, digamos, inconscientemente. Yo empecé a escuchar como mi mamá estaba grite y grite y ella trataba de ponerme boca abajo. Nosotros también matábamos pollos para vender, ¿ok? Y recuerdo que yo creo que se imaginaba mi mamá eso de los pollos, que los quería como jalarlos, sacarlos, yo no sé, pero me ponía boca abajo como conejo para poder sacarme el agua, pero se me iba a la cabeza y era una experiencia de verdad tremendamente difícil. Ahí es cuando yo, como le digo, empecé a tener algo que yo le digo a las personas que ahí fue un arriesgue por completo. Ya después del rato mi mamá mandó llamar a mi papá, que estaba trabajando en el campo, era como unos 5 o 10 minutos de donde teníamos la casa. Y cuando llega mi papá, nunca fuimos una familia como muy funcional, siempre la pasaban gritando, siempre con discusiones, había muchísima violencia, digamos, física, verbal, moral. Entonces, para mí eso se me hacía como algo normal o natural. Y yo recuerdo que mi papá le empezó a reclamar a mi mamá que cómo era posible, que qué estaba haciendo, que por qué me había pasado eso y que bla, bla, bla. Y mi mamá dijo que estaba ocupada arreglando las cajas para poder ir a vender y que en eso me mandó a mí y no sé. Y cuando escucho otra vez, me vuelvo a ir. En ese momento yo ya no recordé absolutamente nada, lo único que fue una experiencia que yo tuve, la verdad, increíble en mi vida. Yo solamente lo único que escuché fue un sonido muy, muy agudo y en eso entré a como un profundo pozo muy oscuro. Dice mi mamá que cuando pasó eso, ya después me contaron a mí, que cuando vio mi mamá, yo solamente la miré a mi mamá que despertaba y me iba, pero en eso yo volteé como mis ojitos y me vuelvo otra vez a desmayar por completo. O sea, yo me desmayé por completo. Me solté, mi mamá estaba llore y llore. Yo no recuerdo ni en qué momento llegaron al hospital conmigo, porque iban en ese momento. Y cuando yo entro en esa experiencia, recuerdo que yo empecé a caminar en un lugar muy, muy, muy oscuro. En ese momento yo pude experimentar que ahí no hay ningún sentimiento, no hay risas, no hay tristeza, no hay nada. Es un sentimiento neutro, o sea, es solamente neutro, no hay nada de emociones. Entonces, puedo decir que en ese momento yo dejé mi espíritu. Y empecé a caminar, y yo me sentía bien contenta, o sea, porque yo no sentía nada, no sentía ninguna emoción, simplemente me sentía tranquila. Cuando empiezo a caminar más y más y más y más, empecé a ver como un túnel, así como esta luz aquí atrás que tengo, empezó a brillar profundamente y yo empecé a caminar para ver esa luz y poder salir allá. Y cuando me empecé a acercarme, que ya casi iba a estar hacia adentro, yo lo único que recuerdo es de que en eso sale una mano y lo único que pude ver es que me hizo esto, que me parara y me hace. Y yo me le quedé viendo. Y como que me quedé sorprendida, dije, pero ¿por qué no puedo pasar? Si venía bien caminando. Y en ese momento, cuando él hace ahí, otra vez que yo me quedé pensativa, me vuelve a hacer lo mismo, fue esta señal. Y yo recuerdo como algo, una luz profunda, o sea, fue una velocidad tremendamente grande. Y cuando yo recuerdo, despierto en el hospital. Dice que pasé como 2 días inconsciente yo. Le llaman, yo creo, en coma.
2 días. Wow, wow. Fueron segundos, para mí fueron segundos, para mí fueron Claro, cuestión de nada. claro, Pero claro. ahí, como le digo, volví otra vez a mi realidad. Mi mamá estaba muy contenta. Yo, como le digo, miré en el hospital, estaba en una cama con suero. Y recuerdo que desde aquella vez yo era una niña muy delgadita cuando me pasó eso. Y desde que yo tuve ese incidente, empecé a subir mucho de peso y empezaron todos los problemas. Volvieron otra vez las discusiones en el hogar. Y bueno, ahí viene mi experiencia muy tremenda, que la verdad no se lo deseo a nadie como niño, como ser humano. Creo que nadie debería de pasar esto, pero yo lo pasé. Ahora puedo decir que antes era como era un problema, ahora no le llamo problema, fue una situación que viví en ese entonces. Okay. Y recuerdo que a medida que iba pasando el tiempo, mi mamá trabajaba y trabajaba mucho. Y uno de mis familiares empezaba a abusar de mí sexualmente. Y le digo, la verdad, no tuve yo una infancia, digamos, como crecer normal, de cómo uno poder averiguar cómo son sus partes, sino que por medio de otras personas tú sepas ya cómo es un adulto. Y es algo muy, la verdad, muy, muy triste. Claro. Cuando pasaba todas esas escenas, yo a veces quería irme con mis papás, yo nunca les decía nada porque él me amenazaba siempre, me decía que si yo decía algo y él iba a la cárcel, yo iba a ir con él porque yo me dejaba. Él me daba dinero a comparación de que yo no dijera absolutamente nada, y por medio que a uno lo manipulan y todo eso, entonces yo guardaba silencio. Y luego él me decía, fíjate, a ti te gusta todo esto. Y yo le decía, pero ¿cómo me va a estar gustando esto si yo no sé ni qué es esto? Y me decía, Claro. no, pero tú te dejas y todo. Pero él siempre me amenazaba. Eso sí, Entonces, perdón. Entonces, quiero pensar que esa infancia que viviste, obviamente con este recuerdo tan triste, que obviamente, como bien tú lo dices, no se le desea a nadie que lo viva, pero volvamos un poquito atrás. Naciste en un ambiente donde tus papás vivían y trabajaban en el campo. Quiero pensar que a tu papá, si se dedicaba a las flores, vendían también pollos, me decían, o sea, les iba bien en el negocio, estaban muy ocupados y les iba muy bien, quiero pensar. sí, así es. Ok, Económicamente estábamos bien. Económicamente estaban muy bien y obviamente todos los hijos estaban involucrados en el negocio, o sea, todos los hijos tenían que ayudar en el negocio, en todas esas actividades que hacían tus papás, ¿correcto? Así es. En el día nosotros desde las 6 de la mañana papá nos levantaba, nos íbamos 2 horas antes de la escuela a trabajar con él, y de ahí a veces ni tenemos tiempo de desayunar bien y nos íbamos a la escuela así como o sea, en el camino lo que podíamos ir comiendo. Después de ahí, en cuanto salíamos durante el recreo ni siquiera nosotros teníamos recreo, nosotros no teníamos tiempo para eso. Nosotros, mi mamá llevaba una caja de paletas y cuando nosotros salíamos al recreo, nosotros teníamos que encargarnos de vender las paletas, las aguas, vendían aguas, a veces hacía fruta o eso. Nosotros teníamos yo, tan jovencita, tan niña, nosotros ya teníamos esa responsabilidad. Y si no lo hacíamos, nos iba como en feria. Entonces no podíamos dejar el negocio ahí botado. Oye, Susi, entonces, perdón, Susi, entonces el receso, el recreo, cuando tú eras niña y tus hermanos también, no lo disfrutabas, tenían que vender ustedes la mercancía que llevaban tus papás para que la vendieran durante el receso. Así es. Ok, o sea, me da la impresión que entonces había mucha exigencia de parte de tus papás con todos ustedes, los hijos, para apoyar a la economía familiar, que llegaban a un grado donde ni el recreo podían disfrutar. ¿Es así? Sí. Ok. Y después de ahí que salíamos de la escuela, inmediatamente nosotros tampoco, sin comer nada, nos íbamos al campo para seguir ayudando a mi papá a la flor, a cargar la flor, embolsar, empaquetar o cortar, todo lo que era el campo. Ya cuando mi mamá llegaba, también era puros problemas, porque mi mamá, como tenía que vender, yo siempre escuchaba. Yo soy una persona que siempre me gusta escuchar y que probablemente me ven todo el tiempo. Yo estaba, digamos, como inquieta, porque esa era la manera de que yo podía como disfrazar mi mundo, mi realidad.
Entonces la gente pensaba que como yo era muy distraída y muy, o sea, muy hiperactiva, que le llaman hiperactiva, yo no me daba cuenta de las cosas, pero yo todo el tiempo yo escuchaba mucho, yo miraba las cosas y yo analizaba las cosas. Entonces, hasta ahorita la fecha, a veces la gente me puede ver siempre distraída y todo, y de repente me dicen, Susi, ¿qué dijimos? Esto y esto, y se quedan como ni siquiera nos estabas mirando. Y sé que a veces, bueno, ahora he aprendido que eso es una falta de respeto cuando alguien está hablando y no lo estás mirando y tú estás en tu mundo. Claro, claro, pero claro. como digo, yo crecí así porque yo sentía que la vida me iba, o sea, de rápido, por la experiencia que yo tuve. Yo decía, yo solamente voy a vivir muy poquito tiempo y siento que esto va rápido. Entonces, como le digo, continuó. Nosotros también, digamos, mis papás estaban bien económicamente, pero no podíamos disponer, digamos, del dinero. Cada vez que nosotros le pedíamos dinero, siempre nos lo negaban. Íbamos con mi papá, como trabajábamos con él, y decíamos, papá, denos para comprarnos unas sabritas, unos chetos. Y decía, no tengo ahorita dinero. Acabo de comprar esto, lo otro. Nosotros viendo que iba llegando de vender las paletas, porque todavía de que no le daba dinero a mi mamá, mi papá llegaba y se iba a vender paletas un rato y él se dejaba ese dinero y siempre decía que no, que él no tenía dinero. Cuando nosotros veíamos que llevaba una cajita así de plástico como de batería y ahí echaba las monedas y los billetes pues se los echaba en su bolsa de su camisa. O sea, como digo, nosotros éramos muy observativos. Yo y mi hermano Rodolfo, que hasta ahorita la fecha yo y él somos, como le llaman, uña y mugre. Nosotros nos queremos mucho, desde siempre fuimos cómplices en muchas cosas y a veces nosotros nos platicábamos y llega el momento en que a veces uno, como dicen, por necesidad llegas a hacer muchísimas cosas, lo cual sabemos que por principios no debemos de hacerlo, pero nosotros siempre le pedíamos dinero a mi papá y mi papá siempre nos lo negaba, así que llegaba el momento en que yo le decía a mi hermano, ¿sabes qué? Ya le pedimos, yo tengo ganas de unas sabritas, trabajamos mucho desde bien temprano y muy tarde y siempre estamos calientes hasta de zapatos, de ropa. A pesar de que estábamos bien económicamente, mis papás casi no nos compraban casi nada. Siempre nos daban ropa a nuestros primos que estaban en mejor posición, por decirlo así. Y cuando llegaban y nos regalaban ropa que era, digamos, buena, nosotros nos la poníamos feliz de la vida. Okay. Y así es que yo crecí. Esto te convirtió en una niña retraída, dices tú, distraída. ¿Eras una niña introvertida, pienso? Sí, por todo lo que yo estaba pasando me hice muy rebelde, porque yo me rehusaba a todo lo que yo estaba viviendo. Yo decía que eso, yo no había nacido para eso, pero no entendía mi propósito por el cual yo estaba pasando todo eso. Hasta llegaba el momento en que, bueno, después cuento en lo que es de mi obra, de mi libro, ahí viene todo eso, que yo llegué en el momento que yo llegaba a pensar que yo solamente había nacido primero para ser usada, abusada, y sobre todo ser menospreciada. O sea, que yo no tenía un valor en absoluto para nada, porque como mi familiar pues abusaba de mí, y luego de ahí yo, no sé, yo decía antes, yo tenía hasta suerte o mala suerte, no sé cómo llamarle, porque los mismos en la escuela, los niños me hacían como bullying, porque yo estaba subiendo mucho de peso, ellos no me querían tomar en cuenta en la escuela, siempre yo quería jugar con ellos y siempre me quitaban a un lado. Es algo, la verdad, muy difícil y sobre todo, como digo, son traumas que uno va acarreando con el tiempo. Yo siempre me sentía como un cero en la izquierda en todo y todo el tiempo yo quería llamar la atención y es por eso que yo era inquieta. Ahora que yo tengo a mis hijos, puedo darme cuenta de eso, que cuando un niño empieza de esa manera a reaccionar es porque él le está diciendo, hey, aquí estoy, tómame en cuenta. Claro. Y me ha servido también mucho para mis hijos, aunque a veces uno, cuando va llevando esos patrones, cuando es un adulto, a veces está uno repitiendo lo mismo con nuestros hijos. Claro, claro. Entonces, el ambiente familiar que se vivía en esa época era un ambiente de mucha exigencia para el trabajo, para apoyar a tus papás, pero también era un ambiente familiar donde no había respeto, un ambiente con violencia, tanto verbal como física, me decías, ¿verdad? Pues honestamente yo nunca sabía lo que era un abrazo de mis padres, nunca escuché la palabra hija te amo, hija te quiero mucho, hija estoy muy orgullosa por tus calificaciones. Por eso nosotros salíamos a la escuela y si reprobábamos ni siquiera les importaba. O sea, yo nunca tuve una escena en mi memoria en que yo viera a mi mamá tomando de su tiempo para enseñarme a hacer algo en la escuela. Y desgraciadamente por todo lo que, bueno, puedo decir,
por las situaciones que he tenido que pasar, a veces no había podido también hacer eso con mis hijos, pero agradezco que a pesar de todo eso, mis hijos son muy inteligentes, muy independientes, y hasta la fecha todos llevan muy buenos grados aquí, son unos niños muy independientes y todo. Entonces, no ha sido fácil, soy mamá soltera de 6 hermosos hijos, tengo 8 años sola. Sí, Susi, tú comentabas, y es muy cierto, ¿no? Uno va repitiendo lo que uno vio con sus padres, y muchas veces si uno no corta esa situación, también uno lo repite con sus hijos. ¿Por qué crees que eran tus papás así? ¿Ellos vivieron algo parecido con sus propios padres? ¿El por qué ellos se comportaban de esa manera con ustedes, con los hijos? Sí, porque mis abuelitos, para lo poco que yo tenía, digamos, también mis abuelitos murieron cuando yo estaba como 7, 8 años, 9 años. Yo con los que tuve un poquito más de convivio eran con mis abuelitos por parte de mi mamá. Mi abuelita Herminia, yo recuerdo que ella sí era cariñosa, pero mi abuelito también, pero era como un poquito como más, o sea, como que él se mantenía como más él. No había muchas experiencias, digamos, en eso, pero mi abuelita Socorro y mi abuelito Celedonio, él sí era muy seco, era muy grosero, era muy machista, lo que le llamamos, y mi papá agarró lo mismo, y de ahí era con su hermano, el cual él abusaba de mí, y como le digo, era una situación muy, la verdad, muy, muy difícil. Y yo, cuando ya tenía como más uso de razón, cuando yo vi esas situaciones, yo decía, el día que yo tenga un hijo, yo no voy a cometer los mismos errores, porque mis papás todo el tiempo nos corregían, nos daban con cinturones, nos daban con riatas, nos daban con cables, con varas de esas que son de esas finitas, que le dan a uno y lo hacen bailar hasta el jarabe tapatío. Es cierto. Y cuando mi mamá estaba cocinando, yo la entiendo, porque le digo, yo tuve que pasar esas situaciones. Mi mamá estaba tan frustrada por todo lo que mi papá le tenía depresión. Entonces, mi mamá tenía que salir a vender bien temprano y andar a la carrera, y de ahí todavía llegar y preparar comida para más de 12 peones. Entonces, todavía de que, como le digo, mi papá no le daba dinero, como le digo, eso fueron imágenes y cosas que a mí se me fueron guardando. Claro. Y por esa razón, como le digo, yo siempre decía que a mí ningún hombre iba a abusar de mí y que jamás iba a burlar de mí, que lo que hacían con mi mamá no lo iban a hacer conmigo. Entonces, eran cositas que yo iba agarrando. Yo tenía muchísimo resentimiento, muchísimo odio, mucho coraje. Entonces, es bien difícil vivir de esa manera, o sea, que tan pequeño uno se vaya cargando todas esas cosas, porque no es vida propia. Claro. ¿Y en qué momento se da, en qué momento empieza el abuso por parte de, ya lo mencionaste, por parte de tu tío? ¿Él vivía en casa o cómo sucedió esa situación? ¿Por qué tus padres no se dieron cuenta de esa situación? Lo que pasa, como le digo, todo el tiempo mis papás estaban fuera, todo el tiempo mis papás se iban bien temprano y llegaban muy tarde, y a veces cuando yo tenía la oportunidad de poder descansar un ratito, cuando yo me daba cuenta, esa persona ya estaba al lado de mí, se tapaba con las cobijas y empezaba a hacerle cosas que, como le digo, son muy degradantes, la verdad, como ser humano, y sobre todo uno como niño. Y la verdad, le digo, esas son imágenes que a uno, como le digo, dicen que debe de perdonar, pero no olvidar. Cuando tú realmente perdonas, tú puedes contar todo eso, porque yo antes, cuando contaba todo eso, yo era un mar de llanto. O sea, para mí era como estar abriendo esa herida, esa llaga que sangraba. Ahora puedo decirle que le agradezco a esas personas, porque en cierta forma me hicieron hacer lo que ahora soy yo. Ok. ¿Y cómo se cortó esta situación? ¿En qué momento esta situación terminó? ¿Cuándo paró esto? Como dicen, el valiente llega hasta que el cobarde quiere, o como es al revés, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Exacto. Como digo, todas las situaciones, cuando en la escuela a mí digamos, me degradaban bastante. Un día hubo una discusión con uno de mis compañeros, yo ya estaba en 5º grado o 6º grado, y él me empezó a faltar mucho al respeto y me empezó a decir que yo era una piruja, que era esto y lo otro. Y en eso no me acuerdo ni qué más me dijo, y cuando siento, él me da una cachetada, o sea, me dio así, pero bien, más cuando sentí que bien caliente. No, hombre, ¿para qué hizo eso? Yo, por todo lo que había vivido, me hice muy violenta. Entonces, yo no sabía pelear como mujer.
hasta la fecha. Okay. Yo me voy a los puños. Entonces, en ese momento, cuando él me da eso, yo me le volteo y, no, hombre, también le di uno y lo aventé hasta atrás. Y él se me quiso ir de nuevo y le dije, dame, y me podré llevar unos golpes tuyos, pero de aquí también tú te vas bien. Y como que él vio como eso, y cuando vieron mis compañeros, rápido le hablan al maestro, y él dijo, ya cálmate, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y pues a la hora que quiera, dije, no te tengo miedo. Entonces, porque era como que algo que a mí me estaba haciendo como prepararme para lo que estaba pasando. Y recuerdo que cuando ya empecé yo a escuchar todo lo que es el desarrollo de la mujer y todo eso, Okay. yo ya empezaba a los 11 años por todas esas cosas. Yo le echaba achaques a eso, digamos, como mis hormonas y todo, digamos, me desarrollé más temprana edad. Yo a los 11 años tuve mi periodo. Y cuando yo escucho que si una persona estaba con ya otra persona más adulta o una persona ya que estaba en la pubertad, podía quedar embarazada, se me prendió el foco y yo dije, wow, si esta persona sigue haciendo esto conmigo, qué vergüenza. O sea, como yo voy a tener un hijo de mi propia familia. O sea, para mí era algo indignante y todo. Dije, no, yo tengo que hacer algo. Y yo siempre, cada vez que como ya iba creciendo, yo trataba de evadirlo y todo, pero luego a veces él trataba como o sea, de atrinchilarme en las paredes o eso, y yo me escabullía como yo podía. Entonces yo empezaba como ya a rehusarle. Y recuerdo que él se juntó con una persona, con una tía, ahora es política. Yo le dije muy enojado, le dije, pero ¿por qué usted me sigue buscando cuando usted ya tiene a alguien? O sea, ¿que no le es suficiente o qué? Y me dijo, eso no es problema tuyo. Le digo, claro que es problema mío. O sea, ¿por qué le falta el respeto de esa manera? Y yo era una niña de solamente 11 años y yo ya tenía razón. O sea, yo ya tenía razón de lo que estaba pasando. Y fue algo curioso porque esa persona, su esposa, empezó a tratarme bien, empecé a tenerle muchísimo cariño y todo. Y a la vez yo me daba tristeza y decía, pero ¿por qué este hombre trata a esta mujer cuando no merece todo eso? Y como digo, yo solamente tenía 11 años, iba para 12 años, hasta que él se fue a la casa, estábamos completamente solos, y él otra vez quiso aprovecharme y ya iba a ser de una manera muy diferente. Y cuando pasa eso, yo agarro y lo aviento y le dije, no más. Me dijo, pero ¿por qué si tú me perteneces? Tú eres mía y toda la vida me vas a pertenecer. Le dije, yo no le pertenezco a nadie. Me dijo que no. Y tú eres mía y de nadie más vas a hacerlo. Y en eso agarra y me dijo, si tú no aceptas, dijo, le voy a decir a tus papás y nos vamos a ir a la cárcel. Y le digo, prefiero estar en la cárcel que volver a ser tocado y otra vez que usted vuelva a hacerme algo. No vuelvo a permitirlo y no me importa, prefiero estar en la cárcel. Y hágalo ahorita mismo, porque yo ya estoy harta de esa situación y usted nunca más va a volver otra vez a aprovecharse de mí. Y en eso cuando él vio eso se quedó como, ya estoy en problemas. Y le dije, adelante, vamos, si quieres de una vez, hagámoslo. Le dije, ya no le tengo miedo. Y le dije, yo prefiero mejor esta situación y si mis papás se tienen que enterar, que se enteren. Le dije, no me importa. Le dije, que se tenga que enterar, que se tenga que enterar. Pero esto estoy de acuerdo. Le digo, no me importa que usted diga lo que diga. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, soy una niña y usted va a ser responsable de todo esto. Y empezaron los problemas. Y después de ahí, como que yo trataba de buscar como esa aceptación con niños que luego, por ejemplo, llegaban allí por la paletería, llegar a comprar y todo eso. Y como le digo, a veces es muy difícil porque uno se siente tan devaluado que cuando llega alguien y le habla a uno bonito, uno se encariña, pero es por la falta de amor que uno está tan carente de los padres y de lo que ha pasado esa situación. Entonces, por todo lo que yo he tenido que pasar, yo puedo distinguir cuando una niña está siendo abusada, cuando una niña está siendo degradada. O sea, yo me doy cuenta bastante. Mi desarrollo intelectual y en todos los sentidos, pues se me desarrolló mucho por esa situación. Y te hace ser muy sensible a ese tipo de circunstancias y lo captas de manera inmediata cuando alguien más puede estar pasando por lo mismo. Así es. Entonces, cuando tú le pones un alto a esta persona, ¿es cuando esto termina? O sea, entonces el tío ya deja de molestarte. No. ¿O en qué momento? Pues yo molestándome, cada vez que él tenía la oportunidad siempre estaba acosándome. Me decía palabras muy vulgares, palabras muy obscenas. Y a mí me daba mucho coraje, y cuando venía un niño y me hablaba esas cosas, o sea, yo me prendía, a mí me prendía. Para mí era una ofensa tan grande. Y lo peor de todo es de que todo el tiempo a mí me hacían sentir, todavía hace un año atrás, como que yo era una cualquiera, que yo era una prostituta,
Y de hecho eso también, cuando yo estaba en sexto grado también, tuve un problema con una compañera de la escuela. Empezó también a decirme, porque me vio con un chamaquito, ni siquiera estábamos ni juntos, ni abrazados, ni nada. Simplemente yo hasta la fecha soy muy amigable, soy muy sociable, a mí me encanta siempre interactuar con la gente. Y cuando a mí me veían así, mis papás me decían, pero es que tú no puedes estar con los niños, no puedes estar. Y yo decía, ¿pero por qué? Que no, que las niñas no pueden estar con las niñas son con las niñas, los niños con los niños, y que voy a hablar porque se mira mal, que quién sabe qué. Y yo siempre me rehusaba eso. Entonces ese día esa muchachita me empezó a decir que yo era una prostituta, que era una quién sabe qué. Pues ahí también me encendió. A mí me decían esa palabra y era una ofensa, o sea, grande. A mí me prendía. Entonces, cuando estábamos en la escuela, yo le digo a una de mis amigas, le digo, esta no se va a quedar así porque es la tercera vez que me lo dice y basta. Entonces, yo agarro y la espero afuera de la escuela y le digo, ok, ahora sí dime lo que me estabas diciendo. ¿Y qué? Le digo, ¿qué estás diciéndome? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que soy una qué? No, que no estés dando lata, que quién sabe qué. Le digo, ok, estamos aquí afuera y dime lo que me estabas diciendo. Y no, hombre, no quería, pues me le fui a la pobre muchacha. Okay. Entonces le digo, me hice muy violenta y eso fue con una persona, una jovencita. Y luego después de ahí conozco una persona fuera de ahí de mi pueblo, venían a trabajar de lejos y me encariñé mucho con ese muchacho, era muy respetuoso, muy amable, muy detallista. Como le digo, yo no tenía nada de eso y pues a mí me ganó a los 12 años y dilatamos como 1 año y pico. Entonces, como yo ya estaba, como le digo, desarrollando todo eso, a uno lo hacen precipitarse. Entonces es algo muy difícil porque yo he escuchado que mujeres pueden, digamos, ya buscar su novio hasta los 15 años, 16 años, 20 años. Y a mí me era muy difícil porque como yo ya estaba eso, como mi curiosidad de que me habían despertado todo eso, yo quería experimentar. Pero gracias a Dios que no pasó nada. El muchacho también muy respetuoso y todo. Él me decía que él me quería respetar, que él quería que le hiciéramos las cosas bien, pero yo no podía decir lo que había pasado porque me daba mucha vergüenza. Y en realidad, pues a veces él me veía que yo de la nada me ponía a llorar y me decía que qué pasaba. Yo le decía que tenía problemas en mi casa, pero nunca le decía cuál era la magnitud de las cosas que estaban pasando. Entonces, claro, un día estábamos platicando él y yo enfrente de la casa y de la nada pasa esa muchacha. También vivía en el pueblo, sino que ella llegó a trabajar también ahí con una señora de una tienda. Y cuando pasa, agarra y le dice, adiós, guapo. Y yo me le quedo viendo y después de eso agarra y que se le regresa y le da un beso y yo me quedé, dije, ¿y aquí qué pasó? Entonces a mí me prendió bastante. Yo dije, ¿y esta qué? ¿Qué se cree? Y yo todo agarro y le digo al muchacho, le digo, ¿qué te gustó? Y él se me queda viendo como diciendo, ¿cómo? Pues si ella llegó y me besó, pues, ¿cómo me va a gustar si ni siquiera yo estaba preparado para nada? Y pues el muchacho ya tenía 4 años más que yo, ya estaba un poquito más maduro. Y yo me dio tanto coraje y lo dejé botado ahí y me voy para la casa, pero yo iba echando chispas y súper enojada. Dije, esto no se va a quedar así. Ya son varias veces que está pasando todo eso. Y no me quedé, digamos, con las ganas y me voy y busco a esta muchachita ahí donde trabajaba, según con el pretexto de ir a comprar yo unas cosas. Y ya cuando estábamos ahí, agarré, le dije, oye, ¿me puedes enseñar esto? Y se asoma en la vitrina. Me dijo, ¿cuál? Le dije, que está aquí abajo. Y cuando ella se agacha a ver lo que según yo le estaba pidiendo, en eso me la pesco del cabello y me la saco para afuera. Le dije, ahora sí, dime aquí, ¿y por qué hiciste eso con mi novio? Ay, pero es que no, déjame que quién sabe qué, que tú no aguantas nada. Le dije, no, lo mío se respeta, le dije. Y eso no se va a quedar así. Y empezó ahí ya a digamos, como querer evadir. Había muchos hombres. Como estaba en la mera plaza, el centro, pues a mí no me importó, yo todo el tiempo andaba con pantalón y la muchachita nos llevaba una minifalda. Pues se puede imaginar el espectáculo, ¿verdad? Entonces yo la empecé a golpear como hombre, o sea, como boxeador. Tenía un coraje que yo tenía tremendo por el lío, pero poner la situación de que yo me aguantaba tanta cosa. Y la muchacha pues vino a pagar el pato. Pobre mujer, hasta le saqué la sangre, la empecé a golpearle en las costillas y todo. Y me la tuvieron que quitármela porque en realidad pues sí le estaba dando una surtida muy... Ya. Todo esto sucedía mientras tu tío ya seguía molestándote o cómo... Sí, seguía acosándome. De hecho, eso todavía pasó aún estando yo, ya cuando me casaron, porque a mí me casaron a los 14 años. Bueno, yo termino con este muchacho, hubieron muchísimas cosas, porque yo tenía una amiga, esa amiga todavía sigue siendo mi buena amiga,
Ella es muy seria, muy reservada, muy madura y todo, y siempre me andaba comparando con ella. Entonces yo me aguantaba y me aguantaba hasta que un día, la verdad, le dije, ¿sabes qué? Si tanto te gusta mi amiga, pues llégale. O sea, por mí no tengas problema. O sea, a mí me choca que me estén comparando con alguien más. Soy yo, y yo no, yo soy yo. O sea, nunca voy a tener la copia de alguien más. Y yo no voy a ser alguien más solamente por querer complacer a alguien más. Entonces, como le digo, desde esa edad, yo ya era una mujer muy madura y realmente yo ya sabía y quería defender lo que era yo. Y de hecho, hasta la fecha, ahorita, de todos mis hermanos, como le digo, yo soy todavía siempre la más rebelde, la que a mí no me van a hacerme a su manera. Y a veces eso también me ha acarreado, digamos, como disgustos, distanciamientos. Digamos, todos mis hermanos somos muy unidos y todo. Mi familia es cristiana y cuando yo conozco también de las cosas de Dios, yo no era a su manera de ellos, porque ellos tenían, digamos, como fundamentos diferentes a los míos. Como le digo, hasta ahorita, yo he aprendido a tener una relación con Dios, no una religión. Para mí no hay religión porque Jesucristo no trajo religiones, sino simplemente trajo las nuevas buenas de salvación. Y a veces, como le digo, el poder defender mi identidad me hace tener como indiferencias o como que la gente se distancia y todo, pero antes sí me afectaba mucho, ahora ya no. Como le digo, he aprendido a aceptarme tal y como soy, quién soy yo. Entonces, el ser una copia, la verdad, no es nada agradable. Claro. Así que... Susi, entonces te casan, como dices tú, te casan a los 14 años. Sí, yo salí embarazada de mi hijo, el de ahora 22 años. Okay. Y eso fue porque le digo que como esa persona todavía seguía acosándome, diciéndome que le pertenecía, o sea, yo ya estaba harta. Entonces, cuando conozco al papá de mis hijos, él tenía ya 23 años, yo apenas, como le digo, tenía 14 años. Él ya estaba construyendo su casita, era un hombre muy responsable, muy trabajador. Y sobre todo, pues él también ya estaba conociendo de las cosas de Dios. Y yo dije, bueno, ¿qué busco más allá afuera? No fuma, no toma, se mira responsable. Pues creo que voy a estar bien. Entonces, se da la oportunidad. Y bueno, estoy con él en la casa de una de mis hermanas, que la verdad yo le digo a las personas, si yo hubiera escogido ahora que tengo ya mis 37 años, mi luna de miel, la verdad no lo quisiera de esa manera, porque tampoco no fue nada agradable. Me volví a sentir usada en ese momento, sentí que solamente él se desquitó conmigo y yo me sentí pésima y luego después de ahí para que saliera embarazada yo dije, wow, digo, si esto va a ser así, pues no me imagino después qué va a ser, ¿no? Y... Claro. Salgo, como le digo, yo decía, estaba toda alrevesada, yo decía, no, pues estoy ahorita a mitad de mis días, aquí no hay problema, es cuando está al principio y al revés, y vámonos. Salgo embarazada, cuando yo me doy cuenta de esa situación, yo estaba súper espantada porque yo sabía que cuando mi papá se diera cuenta de todo esto, la verdad, pues me iba a matar porque él todo lo solucionaba con golpes. Y yo decía, pues yo ya estaba acostumbrada, que llegó el momento en que hasta mi mente yo ya la tenía, digamos, como adiestrada, de que cuando mi papá me iba a pegar, yo ya casi no sentía ni el dolor, o sea, yo ya estaba preparada para lo que venía. O sea, y ellos les daba coraje de que yo, a veces creían que yo estuviera llorando, haciendo, y yo amachada en eso, y me daba tanto coraje porque decía, ¿por qué todo lo quieren resolver con golpes y no con palabras? ¿Por qué no hablan? Y un día mi mamá me dice, ¿pero por qué tú entre más te damos, más rebelde haces? Pues entre más me peguen, menos caso le voy a hacer. Cuando ustedes vengan y me hablen las cosas como deben ser, con palabras, como ustedes son adultos y yo una niña, entonces yo voy a entender. Ustedes nunca se han tomado de su tiempo de decirme, te voy a corregir porque hiciste esto y esto. No, ustedes ya nos pegan y ni nos quieren corregir. Las cosas no son de esa manera. Y me decía, pero es que no, pero es que tú eres rebelde y todo. Le digo, pero ¿por qué soy rebelde? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué me ha pasado a mí? ¿Por qué yo actúo de esta manera? Y mi mamá, cuando le digo todo eso, se me quedó viendo como diciendo, ¿y esta tan chica hablándome de esta manera? O sea, como le digo, yo estaba muy, muy madura para mi edad. Okay. Entonces, yo voy y le digo al papá de mi hijo, y él se sacó así como, ¿yo? Entonces, ¿con quién? Yo le dije, yo no he estado con nadie por mi voluntad. Y se quedó, él no entendió absolutamente nada. Entonces, mi mamá se dio cuenta, ya tenía casi 2 meses. Yo empecé bien rara, con mucho sueño, distraída, cansada. Como le digo, yo estaba muy, muy distraída por lo mismo de mi situación, que yo estaba espantada de que no quería que se dieran cuenta, pero yo estaba tramando el poder juntar un poquito de dinero de lo que yo vendía. Yo le dije a mamá, ¿sabe qué? Yo voy a vender y deme tanto, y mi mamá pues no quería.
Y eso me llevaba a que yo a veces tomara un poco de lo que vendían para irlo guardándolo, y yo me sentía mal. Y todavía recuerdo que le dije a mi mamá, mami, yo sé cuánto le debo a usted de dinero. Y me dice mi mamá, ¿cómo? Sí, le digo, es que yo tomaba de su dinero, pero yo iba haciendo cuentas y yo decía que cuando yo estuviera grande yo le iba a pagar hasta el último centavo de algo que aunque yo había trabajado, pero que sabía que yo lo estaba tomando, que no sin era el mío. permiso, sin el permiso de tu Entonces yo mamá. llegué a la cuenta en ese entonces de que yo le llegué a deber a mi mamá 893 pesos. Así bien, bien contaditos. Yo llevaba mi cuenta, entonces yo decía, cuando yo crezca y yo pueda pagarle el dinero, yo voy a llegar con mi mamá, le voy a decir, mami, yo agarré este dinero. Y era lo que le digo, yo estaba juntando para poder irme a la Ciudad de México, y yo iba a hablar con una de mis familias que yo era más allegada, y dije, si ellos no me aceptan, no me importa, me voy abajo de un puente, me voy a vivir ahí hasta que mi hijo hasta que mi hijo vaya a nacer, me voy a un hospital junto a ese dinero, y veo después la manera de poder salir adelante, pero mi hijo y yo vamos a salir adelante. Pero mi mamá no, le digo, mi mamá se dio cuenta, y cuando un domingo yo le digo, mami, deme 10 pesos porque quiero comprar una Coca-Cola. Me dijo, Coca-Cola. Le digo, de verdad tengo demasiado sueño. Me dijo, ¿de qué? Le digo, mami, todos los días nos desvelamos mucho. Le digo, yo tengo mucho sueño. Me dijo, no. ¿Cómo que tiene mucho sueño? Le digo, mami, deme 10 pesos porque quiero una Coca-Cola. Y ya mi mamá agarra y me fui a comprar la Coca-Cola. Ya cuando llego, agarra y me dice, a ver, venga para acá. Y me llamó para su cuarto. Y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, mira, Azucena, te conozco demasiado, le dice, y yo sé que hay algo raro. Tú estás bien rara. Le dije, ¿rara de qué? Y me dice, a ver, tú estás embarazada. Y yo cuando me dice eso, yo me quedé como, ya soy descubierta. Y le dije, no. Me dice, Azucena. Cuando a mí me decía mi nombre completo, yo decía, estamos en graves peligros, o sea, en graves problemas. Hay problemas. Hay problemas. Siempre. Y mi mamá cuando estaba enojada siempre me llamaba por mi nombre, Azucena. Y a mí no me gustaba que me dijera Azucena. Entonces, me dijo, ¿quién es? Y pues yo, cuando ya me dijo, ya no me quedó de otra más que decirle, pues el papá, ¿con quién ando? Claro. Digo, ¿con quién ustedes están tan contentos de que yo ande? Porque su mamá y mi mamá eran uña y mugre, eran comadres, o sea, del alma. Entonces, yo veía que cada vez que ese muchacho iba y me buscaba, mi mamá estaba muy contenta, yo por darle gusto, y también yo decía, pues voy a estar viendo, pues voy a andar con él ya, no, o sea, por complacerlos a ellos. Porque todo el tiempo yo veía que ellos con alguien de la familia querían quedarse, siempre. De hecho, su hermano andaba con mi hermana, otro su hermano también quería con mi otra hermana, y el chiste que, bueno, todo el mundo, ¿no? Y pues el papá de mis hijos igual, la mismo, pues también trataba yo sé que ellos hicieron una apuesta para ver quién era el que se quedaba con una de nosotras. Entonces esa fue, digamos, una de las razones. Él dice que no, pero después como que me dio a entender que sí. Pero bueno, el chiste que quedó ahí, me dijo, ¿sabes qué? Habla con él ya tiene 23 años, tú tienes 14 años, y dile que vamos a agarrar y vamos a celebrar algo, se van a casar. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, se van a casar por lo civil, ahí hacemos algo, una boda, tu fiesta, llamamos a tales pastores y todo. Le dije, mamá, le digo, tengo 14 años, ¿cómo me van a casarme? Ah, dijo, sí, tienes 14 años, pero bien que para hacer eso, sí, no estabas chica, ¿verdad? Okay. Y yo me quedé callada, y nada más lo único que hice fue un nudo en mi garganta, y yo dije, me amolé. Pero la verdad a mí me dio mucho sentimiento, y me dijo, así que habla con él a la hora que lo veas, y lo más pronto posible, dijo, yo me arreglo con tu papá. Y en ese momento yo me fui para, digamos, un cuarto que teníamos ahí, y me puse a llorar tan amargamente, y yo decía, ¿cómo es posible que yo quería tener mis 15 años, ya había hablado con mis hermanas para que me apoyaran para tener mi fiesta de 15 años, y no lo voy a poder tener, sino en vez de unos 15 años voy a parecer piñata? O sea, o sea, era, para mí, en vez de que yo estuviera contenta por un embarazo, yo empecé a sentirme gorda, frustrada. O sea, yo sentía que mi mundo se me venía encima. O sea, todos mis sueños, todas mis cosas, igual estaba siendo devaluada, y yo decía, otra vez no tengo voz ni voto, nunca lo he tenido. Yo soy un cero a la izquierda, y bueno. El chiste que hablo por teléfono con esta persona, y cuando pasa todo eso, yo le dije a él, ¿sabes qué? Mi mamá ya se dio cuenta de que estoy embarazada, y me dijo que quiere que hables con tu mamá, y tienen que organizar algo para que nos casemos. Y se me queda viendo y digo, ¿y cómo vamos a casarnos si ni siquiera nos amamos? Le digo, exactamente, yo le dije a mi mamá eso, que cuando
que tú y yo nos íbamos a juntarnos y si todo salía bien, pues nos íbamos a casarnos, pero que yo no me quería casar contigo. La verdad, yo también no te amo. Tengo cariño porque nos conocemos desde que tengo uso de la razón, pero yo no te amo. Me dijo, pues yo tampoco. Le dije, pues entonces, ni modo. Pero me dijo, está bien, no te preocupes. Mira, ya con el tiempo, pues a lo mejor vamos a tenernos más amor, vamos a quedar. Y yo dije, si eso no es algo que se va a ir dando, eso es de que se dio y no va a ser con el tiempo. Entonces, como digo, yo seguía con esa mentalidad de que yo ya estaba muy desarrollada, muy madura y veía las cosas diferentes. Y me dijo, y me dice, pero entonces mi hijo. Y me le quedo viendo, le digo, claro. Me dijo, ok, bueno, voy a hablar con mi mamá y con mi padrastro, con papá chico, dijo, y pues ya que se haga lo que se tiene que hacer. Y pasaban los días y yo no me hacía la idea de que, pues, iba a ser mi boda. Fuimos a comprar mi vestido, yo veía todos los vestidos horribles. O sea, imagínense, yo teniendo 14 años, yo veía los vestidos. ¿Y cuál te gusta? Mi mamá buscaba unos vestidos tan horribles. Y le dije, pues este. Y me dice, pero está bien caro. Le dije, quiero este vestido. Le dije, aunque la verdad ni me gusta ninguno. Le dije, pero pues ya ni modo, solamente por darles gusto a ustedes. Y ahí estaba la que pues ya era mi suegra. Y se me queda viendo y me dice, ¿qué? ¿No estás contenta? Le digo, sí, estoy bien feliz, ¿no? Mira, o sea, estoy reduciendo, o sea, de la alegría de que yo me van a casar. Con ironía lo decías, obviamente. Sarcástica porque, pues, como le digo, o sea, para mí como, o sea, ya mi pancita ya iba, o sea, no se me notaba nada porque como estaba yo llenita, pues no se notaba. Porque le digo que yo había subido muchísimo de peso y la verdad, yo dije, bueno, a lo mejor va a ser algo bueno, lo tomaba de esa manera, dije, ya no voy a estar aquí en mi casa, con mis papás, ya no voy a tener que trabajar tanto, voy a tener mi casa, pero imagínense, de 14 años salir de una niña a ser ya una mujer, una ama de casa, o sea, fue un cambio de 360 grados, como dice usted, puede ser hasta de 400 grados lo que pasó en mí, y dije, bueno, está bien, al principio dije yo, bueno, ya voy a llegar pues a mi castillo, por decirlo de esta manera, pero en realidad fue todo lo contrario. Hubo muchísimas cosas que de verdad, a los 7 meses fue una experiencia tremendamente. El día de nuestra boda, todo el mundo, llegó muchísima gente, yo ni conocía gente y mi mamá se encargó de invitar a todo el mundo y todos me felicitaban, Susi, muchas felicidades. Mi hermano, el que era más chico que yo, que le digo que somos uña y mugre, fue el que me ayudó a cargar mi cola. Y otro de mis hermanitos, el más chiquito también, estuvieron ahí. Yo estaba todo eso y en ese momento yo recuerdo, como yo tenía yo uso bien de razón, yo le dije, Señor, yo sé que tú no eres un juego ni nada, pero yo no tomo en cuenta todo lo que estoy haciendo de juramentos y de quién sabe qué. Yo no quiero esto, pero si es tu voluntad, solamente ayúdame a llevar sobre todo esto y ni modo. Tú sabes por qué pasan las cosas y adelante, aquí estoy. Y yo recuerdo que yo me puse a llorar bastante y él pues estaba muy contento, yo lo veía ahí bien vestido de novio y todo, y yo me miraba a mí hacia arriba y hacia abajo, me miraba con mi velo y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo ahorita quería tener yo mi ramo, pero de mis 15 años, mi vestido diferente, yo me imaginaba mi vestido rojo, con brillantitos y todo, y veía un vestido blanco y yo decía, Dios mío, qué ridiculada. Entonces fue una etapa muy difícil porque ese día ni siquiera teníamos dinero para irnos de luna de miel y nos quedamos ahí en la casa, no teníamos absolutamente nada de dinero. Él tuvo que pedir dinero prestado para poder hacer la boda. Después de ahí se endeudó más todavía, entonces llegamos a un acuerdo que en lo que él trabajaba para pagar esa deuda, yo iba a encargarme para la comida y todo eso. A los 14 años tuve que llevar toda esa responsabilidad, lo cual fue todo el tiempo. Yo hasta ahorita no sé lo que realmente es tener un marido que lleve la responsabilidad, que lleve, digamos, decir, ¿sabes qué? Tú aquí quédate en la casa, no te preocupes, atiende a los niños, yo me salgo a trabajar, aquí no te va a faltar absolutamente nada. Nunca fue así, todo el tiempo tuve que salir otra vez a vender. Desde que yo estaba embarazada, llegaba y cargaba las cajas, le decía a mi mamá que me diera paletas, digamos, con un presupuesto para que ella me diera una ganancia. Entonces mi mamá me daba paletas para venderlas y ya me daba un descuento y ya así yo me empezaba a hacer mi dinerito. Era muy difícil porque yo tenía que salir a los ranchos, era pura ranchería, y me iba por las veredas, ahí exponiéndome muchísimo a vender. Ya llevaba yo mi caja cargando y la gente me veía, me decía, parece como que estás embarazada. Y yo decía, sí, estoy embarazada. Y me decía, mira cómo estás cargando. Entonces, recuerdo que ya tenía yo 7 meses de embarazo y un día tuvimos una discusión porque yo no quise estar con él íntimamente.
Y él me decía que yo no lo quería, que solamente estaba con él porque no me quedaba de otra. Y en realidad así era, porque no me quedaba de otra. Pero porque no tenía, digamos, yo la fuerza todavía para poder decir hasta aquí nomás, por respeto a mi papá, porque yo sabía que pues ya yo era la vergüenza de mi casa, yo había salido embarazada y luego pues otro divorcio, todo, pues iba a ser otra vergüenza. Entonces, la oveja negra y todo. Y recuerdo que ese día él se va a la sala y como siempre, yo era la que sin tener la culpa pedía disculpas, discúlpame, la verdad tú debes de entenderme y yo no quería decirle nada. Y yo me puse a llorar bastante y me dijo, pues que tú no quieres estar conmigo. Le digo, es que la verdad yo me siento mal. Una, pues estoy embarazada y la otra, pues he pasado muchísimas cosas difíciles que están en mi mente y que a mí me recuerdan cosas que tuve que pasar. Me dijo, ¿pero de qué? ¿De qué estás hablando? Si tú siempre tuviste una niñez muy bonita, tus papás nunca les faltó nada. Y le digo, exactamente, económicamente no, pero me faltó lo más importante, el cariño de ellos, la atención. Y la verdad le digo, pues tú no sabes, le dije, pero alguien de mí pues abusaba y le dio risa. Dijo, ¿cómo alguien va a abusar de ti? Y le dije, sí. Y yo le dije llorando y como que él ni siquiera me tomó bien en cuenta de lo que me había pasado. Yo le dije que fulano de tal abusaba de mí. Y me dijo, pero si me hace algo ilógico, algo como, ¿cómo va a ser posible que esta persona pues haga eso? Si veo que tu papá y esto y lo otro se mira una persona de respeto y todo. Ajá, sí. Entonces yo simplemente me sentí evadida y recuerdo que ese día me dijo, tú solamente estás usando estos pretextos, dijo, simplemente para achacarlo, dijo, yo creo que a lo mejor tienen razón de que este hijo que tú estás esperando no es mío, quién sabe con cuál no te fuiste a revolcarte y viniste y me lo echaste a mí. Para mí fue una bofetada, o sea, tremendamente después de todo lo que yo he pasado y yo decía, Dios mío, esto que estoy viviendo no es real, no es real, no es real. Y yo decía, esto es una pesadilla que estoy viviendo. Y yo decía, Señor, ya quiero salir de todo esto, ya. O sea, ¿por qué tengo que estar viviendo todo esto de que todo el tiempo la gente me haga sentir que soy una prostituta, que soy una cualquiera? Cuando realmente por mi voluntad no ha sido así. Yo he tratado de respetar mi cuerpo y no estar metiéndome con nadie, aunque yo sé que a veces me daban pensamientos de todo eso. Sin embargo, tú me cuidabas y todo, y eran cosas que yo no entendía. Con 15 años que iba yo tenerlos, recuerdo que yo tenía los 7 meses y estaba casi teniendo mis 15 años y con esas cosas. Recuerdo que el día de mis 15 años no tuve absolutamente nada, me llevaron solamente mi familiar un pastel muy pequeño, y ya yo con mi grande panza, ya casi, digamos, casi para aliviarme, y yo veía y decía, Dios mío, en este momento yo tenía que estar cumpliendo y estar celebrando mis 15 años, y lo estoy celebrando ya como una señora, porque todos señoras, señores, yo decía, a mí se me hace algo absurdo, señora, a mis 15 años, o sea, ¿cómo voy a ser una señora? Señora esto, señora otro, yo, o sea, a mí se me hacía algo tonto. Y bueno, en la noche yo, después de todo lo que habíamos tenido de problemas, yo recuerdo que me fui atrás de la casa donde vivíamos y recuerdo que yo empecé a llorar y yo le decía, Señor, quisiera que tú descendieras así como yo un día te vi sin que yo, o sea, yo sé que eras tú el que yo te vi cuando yo estaba perdiendo la vida, y yo le decía, Señor, ¿por qué no me dejas en ese lugar? ¿Por qué realmente tú no me quitaste la vida? ¿Por qué no terminas en eso cuando realmente yo no sabía lo que era el dolor? Cuando yo todavía no sabía lo que estaba experimentando de esos abusos y todo. Dice, por favor, Dios mío, no quiero esta vida así, o sea, mejor me hubieras dejado allá, porque en ese lugar yo no sentía lo que era dolor, no era tristeza ni nada. Honestamente no entiendo cuál es el objetivo, sino simplemente me siento usada. El papá de este hombre solamente siento que viene, se quita sus ganas y no le importa mis sentimientos, ni lo que yo siento, ni quién soy, nada. O sea, todos toman decisiones por mí y no les importa lo que está pasando. Y recuerdo que ese día yo me puse llore, y yo solamente y me sentía mi estómago. Y recuerdo que en ese momento mi hijo se empezó a mover de una manera tremenda, como diciéndome, mami, aquí estoy, tú no vas a estar sola. Y al sentir a mi hijo fue como que algo me daba mis fuerzas para poder salir adelante. Y decía, hijo, perdóname por renegar todo esto, yo sé que estás dentro de mí y que eres un ser que no tiene la culpa de lo que me está pasando. Y vamos adelante. Y en ese momento yo agarré y yo le dije a Dios, hay una plática pendiente de la cual tú me debes y yo necesito que tú aclares todo esto conmigo. Y yo sé que tú existes. Y se quedó en eso y empezaron los problemas. Y recuerdo que el día que tuvimos esa discusión de que me dijo que el niño no era de él, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no te preocupes, el día que nazca mi hijo vamos a ir a hacerle la prueba del ADN. Pero yo una cosa te voy a decir,
En el momento que yo salga de ese hospital, tú no vas a volver a saber nada de mí ni de mi hijo. Ni siquiera yo sabía que iba a ser niño, pero yo sabía que ya era un niño. Y todo el mundo, ay, vas a tener una niña. Que no, es un niño. Que no, que tienes panza de niña. A mí no me importa que tenga panza de lo que sea, pero es un niño. ¿Y cómo sabes? Digo, es niño y se va a llamar Jonathan. ¿Y cómo? Y todo el tiempo yo desde ahí, yo le decía Jonathan y él me escuchaba y se movía. Jonathan esto, Jonathan lo otro, Johnny, Jonah. O sea, era una experiencia muy bonita que él me decía, mami, aquí estoy. Y siempre me decía, no estás sola. Y aunque venían problemas y de esto y lo otro, y hasta la fecha mis hijos me dicen que él es el consentido. Porque yo con él me identifico muchísimo. Claro. Y bueno, pasó, ni siquiera tuve el lujo de poder irme a un hospital porque ni siquiera teníamos dinero para eso. Sí. Yo me alivié en mi casa, en tan solo 15 años, yo tuve mi parto ahí. Yo le dije a la abuelita de mis niños que si me podía sacar, ella era partera, y me dijo que no, que cómo iba ella a sacarme ahí si yo tenía 15 años, o sea, era una niña, que ella no se podía arriesgar conmigo. Le digo, ok, bueno, si no se quiere arriesgar, no se preocupe, yo me voy a arriesgar. Yo voy a ver la manera, pero yo me voy a aliviar aquí. Pero no era porque realmente yo me quería aliviar ahí, porque tiene ese valor de hacerlo, sino porque no había dinero para irme al hospital. Entonces fue la manera de que yo quise ayudarle a él a ahorrar. Y es por eso que a mí me preguntan, ahorita yo tengo 6 hijos y honestamente nunca pude disfrutar un embarazo, nunca pude disfrutar realmente un matrimonio bonito, como le digo, en donde me hicieran sentirme valiosa. Y bueno, en ese momento yo solamente cuando yo estaba dando a luz, yo le dije, Señor, saca a mi hijo con bien y de ahí para adelante a mí no me importa lo que pase. Si en ese momento tú me quieres recoger, prepárame y llévame. Y pues la verdad, pues mi ex suegra estaba muy preocupada porque se me estaba complicando. Como estaba muy jovencita, no quería abrir y yo estaba sufriendo bastante. Y lo único que nosotros pudimos hacer, lo que yo en ese momento empecé a saber que era orar, no rezar, orar. Eso lo digo con todo respeto para la gente que es católica o que tiene alguna denominación. Yo empecé a tener esa comunicación con Dios. Y yo le decía, solamente saca a mi hijo con bien, sácalo con bien. Yo sé que tú eres un Dios que no ha cambiado, que probablemente nosotros cambiamos, pero tú no has cambiado. Pero yo sé que tú puedes hacer milagros y puedes ser uno haz que mi hijo nazca bien y lo demás no me importa a mí. Si en ese momento tú quieres terminar conmigo, llévame. O sea, a mí no me importaba, yo no le veía el sentido de la vida, de lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba muy, muy agotada, muy cansada. Ahí estaba el papá de mis hijos. Él a la vez estaba también con miedo porque sabía que si algo me pasaba no se le iba a acabar con mi papá. Entonces, yo sentí claramente cómo bajó un bisturín, porque era algo frío, era de metal, y rasga. Y en ese momento, cuando yo siento eso, mi niño nace. Okay. Y la abuelita de mi niño, igual lo mismo. O sea, ella vio claramente cómo algo rasgó. Ella nunca vio nada, pero yo lo experimenté y puedo decir que los milagros de Dios existen y ese fue el primer milagro que Dios hizo en mí. Mi niño nace y en cuanto nace, toda la cara del papá de mis hijos, toda, o sea, idéntico, volvió a nacer ese niño. Y yo siempre en mis oraciones siempre le decía, Señor, por favor, haz que mi hijo se parezca a él para que no tenga duda en absoluto de que ese niño es de él y que yo no he tenido nada que ver con nadie por mi voluntad. Claro. Y mira, con lo que tú pides. Fue una copia de su papá. Idéntico. Lo único que mi hijo no se parece en que mi hijo es más noble, es un niño ambicioso en buen sentido de la palabra, comparación al papá. El papá es muy orgulloso, muy resentido y muy conformista. Ok. Susi, y entonces con esta persona, con el papá de tus hijos, con él vives todos estos años hasta tener 6 hijos actualmente, ¿correcto? 4. Oh, perdón, 4 hijos, perdón. Con él tuve 4. Ok, perdón, Sí. Ok, 4. Entonces, ¿cuántos años transcurrieron que viviste con él, Susi? En total fueron 11 años. 11 años donde también la vida familiar fue un caos, fue una vida de infelicidad. También mucha devaluación, como le digo, él todo el tiempo siempre me decía que era una mujer muy fría, una mujer que no se me antojaba nada, no tenía ganas de nada, que siempre me decía, ¿dónde has visto que un volcán se derrita?
es más fácil que caliente, se derrita un volcán que tú, o sea, eran cosas que yo me metía y me decía, tú eres muy bonita, pero nomás sirves para estar en el aparador porque para allá como mujer no funcionas, no me satisfaces. Y fueron cosas que a mí como mujer me degradó bastante, y algo que yo puedo decirles ahorita, compartirles, que me dañó más todavía, es de que yo decía, bueno, voy a hacer algo diferente que pueda, pues, como cambiar la relación. Y yo empecé a juntar dinero de lo que yo vendía y empecé a echar una alcancía. Yo recuerdo que ese día ahorré para un baby doll para poder hacer algo, como digo, algo diferente. Y fue un sábado y yo dije, le voy a sorprenderlo, algo diferente. Y en ese momento yo en la noche rápido limpié mi casa, me arreglé todo y me meto a bañar. Y salgo yo, me pongo así como una batita y me voy al cuarto. Y en ese momento él estaba viendo una película. Y cuando yo agarro, me paro enfrente en la cama. Y en eso agarro, yo me descubro y le digo hola. Y se me queda viendo y ¡pum! Me avienta para un lado. Digo, quítate que estoy viendo la televisión. Y en ese momento yo me sentí, o sea, lo más insignificante y lo más menospreciado que una mujer puede tener. Claro, claro. Y en ese momento también yo agarro, me voy para el baño, en un mar, o sea, de llanto, diciendo, ¿por qué? O sea, no soy lo suficientemente atractiva para realmente yo llamar la atención de mi esposo, que es más importante la televisión que yo. Y ahí fueron cosas, como digo, yo iba acarreando tanto odio, tanto resentimiento, y yo dije, ok, es mi momento de vengarme. Yo agarro y me vuelvo otra vez a cambiarme, me pongo mi ropa, mi pijama, como le llaman, de matapasiones, lo que sea, y me voy a mi cama, pero yo tenía un sentimiento tan terrible, y era la 1 de la mañana cuando él terminó de ver la televisión, y en ese momento sí, va y me busca. Dije, ok, ahora vengo a verte. Y pues él estaba bien prendido, ¿no? Dijo, esto aquí va a hacer algo diferente. Y en ese momento, cuando él ya estaba bien prendido, agarro yo y me levanto y le dije, ahorita vengo, voy al baño. Y se me queda viendo y me dijo, ¿cómo que vas al baño? Le dije, sí, luego regreso. Me dijo, ¿pero cómo me vas a dejarme así? Le dije, así me quedé yo hace un rato, que lo único que hiciste es me botaste, me hiciste para un lado sin importar lo que yo sentía. Yo quise hacer algo diferente y a ti no te importó, entonces quédate así. Y ahí es donde yo empecé a sacar ya todo lo que yo venía acarreando por lo mismo. Empecé a quererme vengarme por las cosas. Me hice una mujer muy, como digo, muy rencorosa. Pero había algo dentro de mí que me decía, Susi, tú no eres esa persona. No intentes hacer algo que no es. Pero lo empezaba a, digamos, como a mezclar en muchas cosas. Y así transcurrieron. Fue el tiempo, todo el tiempo era lo mismo. Y de la nada, después de 7 años de casados, resulta que el señor quería venirse para Estados Unidos. Y yo le dije, ¿pero para qué te vas a ir? Pues aquí ahorita no nos ha ido tan mal, pero pues yo sé que nos faltaban cosas. Le digo, pues estás en tú, yo también estoy trabajando, ya tenemos nuestra casita más ampliada, ya compramos el carro, aunque sea con deudas y eso, pero hemos salido adelante. Me dijo, no, porque la verdad quiero irme para Estados Unidos, quiero aprender nuevas obras, nuevos diseños y que quién sabe qué. Pero detrás de eso yo no sabía lo que estaba pasando. ¿En la que se dedicaba? ¿En qué trabajaba, Susi? Hasta la fecha él es albañil. Ok. Entonces empiezan los planes para un viaje a los Estados Unidos por parte de él. Así es. Te comento, miles de mujeres han vivido, digo, desafortunadamente, cosas muy parecidas a tu historia. Entonces, pienso que mucha gente se puede inspirar en tomar estas experiencias tuyas para, pues tal vez para poner un alto a sus vidas, ¿verdad? Que también han sido vidas llenas de abuso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es posible que nos pudiéramos ver mañana para continuar con la historia a las 12:30, si tú lo comentas? Claro que sí.